Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Agradezco, Presidenta, que siga dando esta posibilidad de que tengamos esta conversación sobre el impacto de las plataformas digitales, las tecnologías de información en nuestros niños, en nuestras niñas, jóvenes y adolescentes. Bueno, ya vimos más o menos el panorama general en el mundo sobre regulaciones, vimos también el impacto que generan el uso excesivo de las pantallas, de las plataformas en el cerebro de las niñas, de los niños. También vimos la semana pasada cómo están diseñadas las plataformas, cómo están diseñados los algoritmos para retener nuestra atención. Hoy la conversación cruza la puerta del aula, porque es ahí donde estos fenómenos ocurren y es el maestro, es la maestra la que tiene que resolverlos. Y hoy enfrentan desafíos muy importantes. Adelante, por favor. El reto es cuando una escuela, un aula tiene celulares o incluso sin ellos en el salón, el reto es sostener la atención de los niños y de las niñas. También enfrentan el reto de la inmediatez digital. Ahora los niños quieren tener todo muy rápido, de manera automática, sin investigar, sin pasar tiempo buscando la información. Gestionar conflictos que generan las redes, el ciberbullying y otros fenómenos que generan mucha ansiedad. Y también, por supuesto, integrar a las tecnologías con un sentido pedagógico. Por eso hoy hemos invitado, como ya lo señaló la presidenta, a la maestra Yareni Analí Domínguez Delgado. Ella es pedagoga, docente e investigadora educativa de la UNAM, forma parte del Grupo de Investigación en Docencia, Diseño Educativo y Tecnologías de la Información y pertenece también a la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Ella nos va a ayudar a comprender qué significan estos cambios para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también está con nosotros, le agradecemos mucho, a la maestra Sandra Ortega Rivero. Ella es maestra que tiene frente al grupo más de 30 años en la Escuela Patria y Libertad. Pocas miradas son tan valiosas para esta conversación como la de alguien que ha visto pasar generaciones enteras por un salón de clases y ha sido testigo desde su experiencia diaria de cómo ha cambiado la forma de aprender. Y el reto ahora es esta disputa que tienen por mantener la atención de sus estudiantes. O sea, pues tenemos una estadística muy rápida. Adelante, por favor. No es para México, pero es interesante este dato. En promedio, en Estados Unidos, los niños reciben 237 notificaciones al día. El 23% ocurre durante el tiempo que están en clases. Esto quiere decir que les llega una notificación cada 4 minutos. Y según un estudio de la UNESCO, cuando recibes una notificación, te tardas hasta 20 minutos en poder otra vez concentrarte, en poner atención, en regresar al tema que estabas atendiendo. Y evidentemente para la enseñanza es importante concentrarnos, poner atención, para leer, conversar, preguntar. Todo esto es fundamental. Por eso no podemos dejar solos a los maestros y las maestras. Tenemos que ir todos encaminados a lograr la atención, la concentración de los niños y cuidar ese espacio extraordinario, el aula, donde ocurre algo que ninguna pantalla puede sustituir: el encuentro para el aprendizaje, que para la nueva escuela mexicana sigue siendo profundamente humano. Por eso le damos la palabra hoy a las maestras. Adelante. Gracias. Muy buenos días, presidenta, secretario, subsecretario. Gracias por abrir este espacio que sirve para repensar de manera conjunta qué sucede cuando el ritmo de las pantallas comienza a marcar también el ritmo de nuestras escuelas. Mi nombre es Yareni Analí Domínguez Delgado. Soy
pedagoga, docente e investigadora educativa. Mi trabajo se ha centrado principalmente en la preocupación que tenemos para intentar comprender qué sucede con el aprendizaje cuando la tecnología comienza a mediar cada vez más esta relación que tenemos con el conocimiento. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones desde un enfoque sociocultural y tecnopedagógico para comprender sobre el papel de los dispositivos en nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Lo que está cambiando no solamente es la tecnología que usamos ahora para aprender, sino también esta manera en la que aprendemos. La inmediatez digital, ya lo decía el secretario, ha estado desplazando nuestro foco de atención. Poco a poco la atención profunda, sostenida, hacia una atención fragmentada. Pasamos de un pensamiento crítico, con el tiempo que necesitamos para detenernos, para procesar, para relacionar, para cuestionar, para contrastar, valorar y evaluar, hacia una hiperatención focalizada que salta rápidamente en múltiples estímulos, en estas pantallas, con estos dispositivos, con estas dinámicas que tenemos también a partir de nuestras plataformas. Esto también va a modificar mucho el ritmo en el que aprendemos, de pasar de algo lento, reflexivo, que tenga pausas, a algo que queremos cada vez más rápido, eficiente y de manera inmediata. Cuando todo esto está disponible al instante, disminuye también nuestra tolerancia a la frustración. Estos momentos que son necesarios para la frustración, para la creación de conocimiento, pero sobre todo para pensar y construir este conocimiento. Por eso, el reto de nuestras escuelas no es competir con la velocidad de las pantallas, sino recuperar estos espacios para la pausa, para la atención, para los vínculos y sobre todo el pensamiento profundo. Aprender no siempre requiere más estímulos, a veces requiere ponernos a pensar, detenernos y, sobre todo, vincularnos. Frente a ello, ¿qué podemos hacer? Desarrollar la competencia mediática crítica. Sí, que significa transitar desde esta competencia digital que únicamente tiene estos usos instrumentales, esta cuestión técnica que también nos permita recuperar esta posibilidad de soberanía, de autonomía, de decisión y de agencia. ¿Para qué? Para que podamos regresar a poner atención en lo que nos preocupa. Adelante. Bueno, hemos hablado un poco sobre la transformación que tienen nuestros procesos cognitivos, pero ¿qué sucede si vamos más allá? ¿Qué ocurre cuando esta lógica digital también empieza a mediar nuestras relaciones y nuestras escuelas? Primero, tenemos impactos en estas interacciones. Cada vez están más mediadas por estas tecnologías, por los sistemas que priorizan los datos, la velocidad y esta eficiencia. Pero también tenemos algunos otros riesgos en otras dimensiones que tenemos que tratar de una manera interdisciplinaria, pero también integral. El impacto que tienen los algoritmos. Estas interacciones que están cada vez más mediadas por la tecnología, pero que también nos invitan a pensar qué sucede con qué hay detrás de las pantallas, qué sucede con los sistemas digitales y podemos sentir a veces cercanía con personas y comunidades que no siempre conocemos, que no necesariamente tienen con nosotros un vínculo recíproco. Además, esta conexión digital puede ser muy difícil distinguir a nuestras adolescencias, a nuestras juventudes, porque no saben quién está detrás de la pantalla. Actualmente tenemos muchas subculturas que invitan a la simulación, a estos espacios y estos entornos que tenemos en lo digital, en lo virtual y que se extienden a la vida misma, a estos espacios análogos. Finalmente, esto nos obliga a pensar también nuestras arquitecturas del aprendizaje. Esta aula que está atravesada por una saturación de la información, pero que también estamos expuestas a delegar nuestras decisiones, a este régimen que tiene el clic,
lo adictivo que puede ser el scroll infinito. De esta manera, pues tendríamos, y vale la pena preguntarnos, ¿qué podemos hacer como escuela? ¿Cómo podemos diseñar espacios en los cuales todavía sea posible la escucha atenta, activa, el tiempo de espera, la pausa y sobre todo este cuidado, el reconocer al otro? La siguiente, por favor. Frente a este panorama, también nos planteamos desafíos que no se tratan únicamente de abordar la tecnología desde un punto técnico, sino recuperar sobre todo nuestra capacidad para pensar, de no delegar o sustituir este pensamiento crítico, sino queremos aprender y también queremos relacionarnos con ella. Necesitamos replantearnos estos vínculos y estas decisiones. Por eso propongo pensar el aula desde enfoques que están relacionados con la coeducación, con la corresponsabilidad y sobre todo la ética del cuidado. Estas dimensiones que serían la resistencia, el cuidado y la comunidad. La resistencia porque nos permitirá enfocarnos en algunas propuestas que recuperen espacios físicos, la atención, el diálogo intergeneracional, la pausa y sobre todo estas reflexiones profundas que están frente a esta lógica de la inmediatez. El cuidado que nos permite formar una ciudadanía crítica, capaz de enfrentar los retos de una sociedad en constante cambio, de distinguir y evaluar lo que encontramos en la web, atacar también esta desinformación y sobre todo comprender que existen brechas, cuestionar estos sesgos y comprender todo aquello que no siempre vemos o es fácil de detectar. ¿Cómo lo hacemos? Desde la comunidad, reconstruyendo este tejido social, que la escuela puede ser este espacio para construir sociedades más justas, donde el vínculo humano puede estar por encima de los algoritmos y de estas métricas. Un lugar que nos permita escucharnos, dialogar, acompañarnos y aprender de otras personas. A manera de cierre, quiero decir que el desafío pedagógico de nuestro tiempo no consiste únicamente en enseñar, sino en utilizar sabiamente esta tecnología, en formar personas que sean capaces de cuestionar, de debatir, de pensar con profundidad en este diseño que tenemos con la inmediatez, con las pantallas, con las relaciones de esta tecnología y estos dispositivos. Es necesario que recuperemos la soberanía en la atención, focalizarnos, fortalecer este pensamiento crítico, preservar también estos vínculos, fortalecerlos con el encuentro con otras personas, con tareas centrales que puede hacer la escuela. Al final, no buscamos únicamente apagar pantallas, sino recuperar estos vínculos, estos espacios y esta presencia humana. El diálogo y la pausa son necesarios para que se dé el aprendizaje. Este aprendizaje queremos que sea también un proceso de transformación y no solo de rendimiento. La tecnología, si bien amplifica, pero es la pedagogía arraigada en la justicia social, en el cuidado y verdaderamente lo que podemos transformar en nuestras escuelas. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días, presidenta, secretario, subsecretario. Gracias por abrir este espacio y sobre todo por poner en el centro de la conversación pública lo que está ocurriendo todos los días con nuestras niñas y con nuestros niños dentro de las escuelas. Me presento, mi nombre es Sandra Ortega Rivero, soy profesora de educación primaria, tengo casi 30 años de servicio y estoy pues muy feliz trabajando todo este tiempo frente a grupo, donde he acompañado en sus diferentes etapas de los alumnos de estas generaciones, las he ido acompañando poco a poco. Hoy les quiero hablar precisamente desde ese lugar que es el aula. Este lugar que yo he visto durante todo este tiempo y que he alcanzado a ver todos estos días,
estos cambios que han surgido sobre esto en la integración de los dispositivos digitales en su vida diaria de cada uno de nuestras niñas y de nuestros niños. Gracias. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado en el aula? Pues les platico. Antes de la pandemia, el aprendizaje era toda una aventura, donde las niñas y los niños pues preguntaban, investigaban, en este caso también consultaban los libros de texto y también había esa participación más activa, así como también había una gran disposición para aprender. La convivencia era una interacción entre niñas y niños y maestros. Hoy en día, el uso excesivo de esas pantallas pues ha ido afectando. ¿Por qué? Porque yo he observado en algunos niños que pues llegan cansados, con poca concentración y por lo tanto hay un bajo desempeño escolar. Al darles una actividad, que eso a mí me ha sorprendido, es que se les da esa actividad y si no es de su agrado o de su interés, pues obviamente se frustran y en este caso tienen poca tolerancia para poder enfrentar lo que se les está dando. Así también observo que les falta mucha esa parte de la comunicación entre ellos mismos. Y pues para esto también yo he visto otra de las afectaciones es de esta parte de la participación de los papitos, porque pues yo les platico, dentro del salón de clases he puesto una actividad, una dinámica, donde pues yo les pregunto tanto a los padres y como a los niños, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que le gusta a tu papá? Y niños también, que yo les pregunto, ¿qué es lo que le gusta a tu papá? Y niños, ¿qué es lo que le gusta a los niños, ¿no? ¿Y qué ha pasado con ello? Pues desafortunadamente ninguno de estos casos me ha podido responder y por lo tanto considero que este ejemplo es falta de esto de la convivencia que está faltando en las casas y esto va debilitando esos vínculos familiares. La siguiente, por favor. El papel de las pantallas en la educación. Son una herramienta cuando se enriquece el aprendizaje. En este caso van a ir reforzando los contenidos escolares. Y si nosotros lo utilizamos como un sentido pedagógico, ¿qué va a pasar? Pues con estos contenidos que tenemos en los libros de texto que hoy tenemos en la nueva escuela mexicana, se nos está proporcionando ahí un link y un QR, donde ahí pues nos permite reafirmar esta parte de saber y escuchar y entender lo que están viendo en ese video. Y ahí estamos utilizándolo como un propósito didáctico y también como maestros estamos teniendo ese acompañamiento con el niño, con el hecho de preguntarles qué es lo que viste, qué escuchaste, qué entendiste, y eso pues lo vamos monitoreando en ese momento. ¿Qué dificultades puedes tener en el aprendizaje? Pues si no existe una regulación y ninguna supervisión, ¿qué va a pasar con los niños? Van a empezar a ver más contenidos y sí van a ver mucha información, pero pues ¿qué va a pasar con esa información? Pues van a desplazar esa atención, no les va a interesar lo que pasa a su alrededor con los que están cerca de ellos, va a haber una reducción de esta convivencia y también pues va a interferir en su trabajo escolar. La siguiente, gracias. Y bien, ¿qué he observado yo como maestra durante todo este tiempo? ¿Qué condiciones son las que necesitamos? Tenemos que ser una responsabilidad compartida. En este caso, las niñas y los niños, pues debemos de reforzar ese acompañamiento para desarrollar ese uso del pensamiento crítico.
Y también, pues en este caso, reforzar los espacios de diálogo y de la convivencia. También aprender a regular lo que es la relación con las tecnologías. Se refiere a esto que pues nosotros tenemos que ayudarlos a manejar esta relación que tienen con ellas en la tecnología. Tanto a los docentes, también he visto que necesitamos esa formación y buscar estrategias para poder fortalecer el pensamiento crítico frente a las herramientas tecnológicas. También necesitamos un respaldo institucional para poder establecer acuerdos. En la escuela, pues en la escuela tenemos que trabajar de manera colaborativa con las niñas y con los niños, y también con los docentes, y dentro de esto también la familia, para poder establecer acuerdos considerando las necesidades y la realidad en cada comunidad. La siguiente. Y bien, pues para terminar, yo nada más quiero decirles que como maestra, uno de los grandes desafíos de nuestra época es regalarles a nuestras niñas y niños algo que ninguna pantalla puede ofrecerles. Es el tiempo para mirar a los otros, conversar, descubrir y aprender sin prisa. La escuela debe continuar siendo ese lugar. Y por último, también con base a mi experiencia como maestra, pues la mejor estrategia es esta: el acompañamiento, la presencia, el diálogo y el tiempo compartido con las niñas y con los niños. Gracias. Gobierno del Estado de México.